Cuando él anduvo en la tierra, mucha gente lo seguía, unos porque tenían hambre, otros porque le querían, y a los enfermos sanaba sin importar qué tenían. Los cojos se levantaban, los ciegos pronto veían. Los aires se silenciaban cuando al hablar le oían, y los mares se calmaban cuando él los reprendía, y los demonios temblaban de tanto que le temían, y los enfermos sanaba sin importar qué tenía. Hoy en el tiempo que estamos, Cristo sigue siendo el mismo, sigue sanando enfermos, Él es la luz y el camino. Jesucristo no está muerto, Cristo Jesús está vivo. Los aires se silenciaban cuando al hablar le oían, y los mares se calmaban cuando él los reprendía, y los demonios temblaban de tanto que le temían, y a los enfermos sanaba sin importar qué tenía. Hoy en el tiempo que estamos, Cristo sigue siendo el mismo, sigue sanando enfermos, Él es la luz y el camino. Jesucristo no está muerto, Cristo Jesús está vivo. Primera de Juan, el capítulo 5, verso 4 y 5 nos dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Bienvenidos a su programa Fe Victoriosa. Hoy nos deleitó con uno de sus cantos, Salvador Amador, el canto El Cristo de ayer y de hoy. Salvador es miembro del Centro Palabra de Fe y fruto de este ministerio. Si usted desea más información de su CD, llame el número que está en su pantalla. Vamos a estar entrando en un nuevo tema glorioso intitulado La palabra de Dios es nuestra fuente. La palabra de Dios es nuestra fuente. En Filipenses el capítulo 4, el versículo 19, usando ese versículo como nuestro versículo fundamental, donde el apóstol Pablo les escribe a los filipenses y les dice esta hermosa expresión o palabra que es para todo creyente que se involucra también en el Evangelio, en enviar o dar para que el Evangelio sea predicado. Aquí en Filipenses 4:19, el apóstol Pablo dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Una vez más, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. El tema que estamos estudiando hoy es: la palabra de Dios es nuestra fuente. La palabra de Dios es nuestra fuente. Vamos ahora también a 2 de Pedro 3, versículo 9. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Y vamos a ver esta hermosa palabra también. 2 de Pedro, capítulo 3, el versículo 9. Dice la palabra: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La palabra de Dios es nuestra fuente. Ahora, hemos leído esos versículos y quiero, si usted está
en un lugar para que usted pueda anotar estos puntos de suma importancia. Usted los anote, usted los va a poder estudiar después para que usted medite en esta palabra, para que usted medite en estos versículos y esta palabra penetre en su espíritu, que esa palabra no solamente esté en su mente, pero que esa palabra entre en su corazón. Muy bien, la palabra de Dios es nuestra fuente. Durante este tiempo, el Espíritu Santo le va a estar ministrando. Yo, como un vaso, como un portavoz, voy a estar dándole a usted y a las personas que nos están oyendo esta palabra que yo sé que al ponerle atención va a transformar su vida entera. Va a transformar su manera de pensar, su manera de vivir. La palabra de Dios es nuestra fuente, la fuente para toda bendición. La palabra de Dios es la fuente de nuestra fe. Sin la palabra de Dios no puede haber fe. Ahora, hay dos clases de fe. Está la fe humana y luego está la fe de Dios. La fe espiritual, la fe en la palabra de Dios. Mucha gente tiene fe humana, pero esa fe humana está limitada. Esa fe humana no es la fe la cual Dios busca, la cual Dios requiere o quiere que nosotros como sus hijos estemos viviendo o usando la fe de la palabra, no la fe humana. La fe humana se basa por los 5 sentidos. La fe humana se basa por lo que ve, por lo que oye, por lo que siente, por lo que este mundo dicta. Pero la fe verdadera, la fe que agrada a Dios, así como dice Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces la fe que agrada a Dios no es la fe de los sentidos, no es la fe humana. La fe que agrada a Dios es la fe de la palabra, la fe en la palabra. Simplemente lo que la fe es creer sin ninguna duda lo que Dios ha dicho, aun cuando todo lo demás, todo lo natural, todo lo físico, todo lo que nuestros ojos ven, lo que nuestros oídos están oyendo, lo que nuestro cuerpo y nuestra mente nos está diciendo, al contrario de la palabra de Dios, cuando el corazón todavía se mantiene creyendo, aun cuando todo lo demás está contradiciendo lo que la palabra de Dios dice. Esa es la fe que Dios quiere y la fe que agrada a Dios. El creyente que cree aun cuando no ha visto y cuando no ha sentido. Muchas personas quieren recibir las promesas de Dios con la fe de Tomás, en vez de usar la fe de Abraham. La fe de Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Romanos el capítulo 4 nos dice que Abraham no dudó cuando al considerar él su cuerpo ya que estaba como viejo, casi muerto, o la esterilidad de la matriz de Sara, sino que él se fortaleció. Abraham creyó la promesa que Dios le había dado a Abraham cuando le dijo, tu descendencia será como las estrellas, tú serás padre de mucha gente. Abraham le creyó a Dios, aun cuando todo era contrario. Abraham ya era un anciano. Sara era estéril, ella no podía tener, y también Sara ya era de edad avanzada. Ahora, Abraham creyó a Dios y la palabra de Dios dice que su fe le fue contado por justicia. Esa es la fe que Dios busca y Dios quiere de cada uno de nosotros. Y la fe, escucha bien lo que te voy a decir porque te va a ayudar mucho. Si tú le estás pidiendo a Dios por fe, si tú estás orándole a Dios por fe, si tú estás ayunando y pidiendo que Dios te dé fe, así como yo lo hice por muchos meses, y no solamente meses, lo hice por años, por no saber, y yo honestamente pensaba que estaba correcto, pensaba yo que estaba bien pidiéndole a Dios por fe. ¿Por qué? Porque yo había oído a muchas otras personas, a otros cristianos,
con más años que yo, también pedirle a Dios por fe. Entonces yo estaba pidiéndole a Dios por fe hasta que el Señor no habló a mi corazón. Nunca se me olvidará ese momento cuando Dios habló a mi espíritu y me pregunta, hijo, ¿quieres más fe? Yo le dije a Señor, sí quiero más fe. Y me preparé para recibir. Yo esperaba sentir como calambre. Esperaba sentir como electricidad en mi cuerpo. ¿Verdad lo que estaba esperando? Pero el Señor me dijo, cómate mi palabra. Cómate mi palabra. Yo le estaba pidiendo a Dios por fe. Ahora, yo sé que por años y años y años hemos oído, yo también lo he oído, y también así lo creía. Gracias a Dios que ahora he aprendido y todos los días estamos aprendiendo algo nuevo. Pero yo me recuerdo años atrás y todavía lo oigo. Todavía yo oigo personas decir esto. Y esto es lo que dicen. Cuídate cuando tú le pides a Dios por más fe. Cuídate mucho. Asegúrate de lo que estás pidiendo. Porque si tú le pides a Dios por más fe, lo que Él te va a dar va a ser más problemas. Lo que Él te va a dar va a ser más una enfermedad. Lo que Él te va a dar van a ser diversas circunstancias, duras cosas que van a venir a tu vida. Porque de esa manera es como viene la fe. Yo lo oía y lo creía por años. Esa es una mentira. Ese es falso testimonio. Eso es falsa creencia. Los problemas de la vida no te traen fe. Las enfermedades no vienen para darte fe. Las enfermedades vienen para matarte, para robarte. La palabra de Dios dice en Juan 10:10 que el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Muchos cristianos han sido engañados con esas enseñanzas erróneas, enseñanzas falsas. Muchos aún se han atrevido de enseñarle al pueblo de Dios de que Dios usa a Satanás para afligir a sus hijos, para que sus hijos crezcan en la fe. Esa también es una mentira del infierno. Dios no necesita al diablo para perfeccionar a sus hijos. Entonces, si Dios necesita la ayuda del diablo para darnos a nosotros más fe o para causar que nuestra fe crezca, entonces Dios está limitado. Pero no, Señor. Dios no necesita al diablo y Dios no usa al diablo para traernos y darnos a nosotros más fe. Lo que tú estás oyendo en estos momentos te va a librar, te va a libertar. Si tú habías oído eso y lo habías creído y quizás tú lo habías predicado, date cuenta que no es verdad. Cuando Dios habló a mi corazón y Él me dijo, cómate mi palabra, yo entendí que Dios me estaba diciendo, hijo, toda la fe que tú necesitas está en mi palabra. Romanos el capítulo 10, el versículo 17 nos dice así, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No dice la fe es por el orar, no dice la fe es por el ayunar, todo eso es bueno. Pero si tú estás orando y ayunando para recibir fe, la fe viene una sola manera y la Biblia nos dice cómo viene, por el oír y el oír la palabra de Dios. Así es como la fe viene. Otra versión dice así, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ahora escuche bien lo que dice. No dice la palabra de Dios, la fe viene por el haber oído. No dice por haber oído. Muchas personas porque ya oyeron la escritura o ya oyeron 2 o 3 veces el mismo versículo, ya dicen, ya lo oí, pues tienes que oírlo otra vez. Tienes que seguir oyendo. La Biblia dice, la palabra de Dios dice en Romanos 10:17, que la fe es por el oír, no haber oído. Eso nos está diciendo que debemos de oír y oír y oír y seguir oyendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque así como el alimento físico, el alimento que tú comiste el día de ayer, ¿por qué tienes que comer hoy si ya comiste ayer? Porque ese alimento de ayer ya lo gastaste, ya lo usaste. Tu cuerpo digirió ese alimento y produjo energía para que tú pudieras existir y vivir y tu cuerpo tuviera vida. De la misma manera,
tu espíritu también necesita digerir la palabra de Dios para producir la energía que se llama fe. La Biblia dice en 3 lugares, uno en el Antiguo Testamento, en Habacuc, y 2 en el Nuevo Testamento, en Romanos y en Efesios, el justo por la fe vivirá. Tres lugares que la palabra de Dios menciona que el justo por la fe vivirá, perdón, en Hebreos, y luego está en Habacuc también, el justo por la fe vivirá. Ahora, así como el cuerpo vive por la comida y el alimento, así tu espíritu vive por la fe. La fe es lo que tú necesitas para energía. Sin fe, tú no puedes agradar a Dios. Ahora, ¿por qué es importante la fe? ¿Por qué? Porque si no tienes fe, no puedes disfrutar, no puedes recibir las bendiciones y la herencia que nuestro Padre Celestial ya nos dio en Cristo Jesús. Ahora, muchas personas no entienden que no está en Dios de que Él nos bendiga o que Él nos dé. No, no está en Dios que Él nos bendiga. Él ya nos bendijo. La Biblia dice en Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Él ya nos bendijo. Ahora, una vez más, vuelvo a repetir, la palabra de Dios es la fuente de nuestra fe. Tú no vas a recibir fe a través de los problemas, a través de la enfermedad, a través de las diversas circunstancias. Ahora, déjeme aclarar esto. Tengo que aclarar esto para que no haya confusión. Si van a venir enfermedades, vienen las diversas circunstancias y los problemas, pero depende qué es lo que tú haces durante el tiempo de la prueba. Si tú, como creyente, le pones más atención a la prueba, le pones más atención a la enfermedad, le pones más atención a la tentación o al ataque que Satanás te está tirando, tú te vas a llenar más de duda, te vas a llenar más de temor y vas a ser destruido. Entonces, el plan de Satanás que él hizo para destruirte va a tener éxito. Satanás tendrá éxito en destruir tu vida, destruir tu hogar, destruir tu salud, destruirte financieramente. Si tú te enfocas en el problema, si tú te enfocas en el ataque, si tú te enfocas y pones tus ojos y tu mirada en las cosas negativas, vas a estar lleno. Tu corazón se va a llenar de temor. Tu corazón se va a llenar de ese problema. Tu corazón se va a llenar de esa enfermedad. En tu corazón, escucha bien lo que te estoy diciendo. Yo siento el Espíritu de Dios en estos momentos que te está ministrando. Yo siento esa unción en mí. Mira, si tú te enfocas en el problema, tu corazón va a estar lleno de tu problema. Tu corazón, Cristo Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Por la boca va a salir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los primeros 5 minutos, cuando yo hablo con cualquier persona, en 5 minutos yo te puedo decir qué es lo que esa persona tiene en su corazón. ¿Por qué? Porque en 5 minutos lo que empieza a hablar es lo que tiene en su corazón. Si esa persona empieza a hablar de sus problemas, empieza a hablar de sus dificultades, empieza a hablar de sus malas experiencias, ¿por qué está hablando de eso? Porque su corazón está lleno de esos problemas. ¿Y qué es lo que pasa? Su corazón está lleno de temor. Su corazón, su espíritu está lleno de esos problemas. Y el diablo está teniendo un éxito tremendo porque es lo que el diablo quiere hacer. Te quiere distraer a ti de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que va a pasar cuando el diablo te ataca? Cuando el diablo viene, porque viene a todos. Viene a todos. No hay ninguna persona que puede decir, a mí el diablo no me ataca, a mí el diablo no me tenta.
Eres un mentiroso si tú dices eso, porque a Jesucristo mismo, a nuestro Señor, Satanás vino y lo tentó. La Biblia dice en Hebreos que Jesucristo también fue tentado en todas las cosas como nosotros hemos sido tentados, pero sin pecar. Él no pecó, pero Él sí fue tentado. Y si Él fue tentado, ¿quiénes somos nosotros para pensar que nosotros no vamos a ser tentados? Satanás también viene a todos y nos ataca a todos. ¿Pero qué es? ¿Qué es lo que Cristo Jesús dijo cuando Satanás lo tentó? Escrito está. Escrito está. ¿De dónde agarró Jesús eso? De la palabra de Dios. Él sacó la espada del Espíritu. Acuérdate, tú como creyente también puedes usar la misma espada del Espíritu. La palabra de Dios es la fuente de tu fe. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando el enemigo te trae una enfermedad dura, una enfermedad incurable, una enfermedad que, ¿verdad? Si tú pones tu atención en lo que el médico te está diciendo, pones tu atención en tus sentidos, pones tu atención en la enfermedad, tú vas a tener duda y temor. Pero si tú vas a la palabra y tú empiezas a enfocarte en las escrituras de la sanidad, tú empiezas a enfocarte de lo que dice la palabra de Dios concerniente tu salud, concerniente lo que Cristo Jesús hizo con tus enfermedades, y tú te enfocas y pones tus ojos espirituales y pones tus oídos a lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que tu corazón va a empezar a recibir la información de lo que la palabra de Dios dice, y en tu espíritu tú vas a empezar a verte como la palabra de Dios te ve. Dios te ve totalmente y completamente sano. Te ve libre de toda enfermedad. Entonces, la palabra de Dios es la fuente de tu fe. Ya que estamos hablando de la sanidad también, vamos a ir al otro punto también, porque el otro punto es que la palabra de Dios es nuestra fuente, es la fuente para nuestra sanidad. También, la palabra de Dios primero es la fuente para la fe, para nuestra fe. Y acuérdate que sin fe no puedes recibir lo que Dios ya nos dio. Ahora quiero volver otra vez a lo que estaba diciendo en el principio. No está dependiendo si Dios nos va a sanar o Dios no nos va a sanar. Yo he oído muchas personas a orar y quejarse y hablar como yo oraba y como yo me quejaba y como yo también pensaba. Yo pensaba y le rogaba a Dios y luego me preguntaba y yo decía, ¿hasta cuándo voy a esperar para que Dios me sane? ¿Hasta cuándo voy a estar yo teniendo que sufrir esta enfermedad? ¿Por qué Dios no me sana? Yo le pido, le oro y ayuno, ¿y por qué no recibo mi sanidad? Ahora, yo no entendía entonces el poder que estaba en mi propia boca. Yo mismo estaba hablando contrario a la palabra de Dios. Cuando yo decía, ¿por qué Dios no me sana? Yo mismo estaba contradiciendo la palabra de Dios. Cuando yo me di cuenta, a través de la palabra de Dios, me di cuenta de la realidad y de la verdad que 2000 años atrás Dios cargó en Cristo Jesús todas mis enfermedades y todas mis dolencias. Cristo Jesús ya las llevó, ya sufrió por ellas. Y la palabra de Dios nos dice en 3 distintos lugares, en Isaías 53, versículo 4 y 5, el cual nos dice, Él mismo llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas, por sus heridas, fuimos nosotros curados. Antes de que Cristo Jesús muriese y pagase por nuestros pecados en la cruz del Calvario, Él primero sufrió para sanarnos. Cuando Pilato, en Juan el capítulo 19, nos dice que Pilato tomó un azote y azotó y le abrió la espalda a Jesús. Algunos de ustedes y muchos de ustedes ya vieron la película La Pasión de Cristo. Hemos visto esa película, ¿verdad? Cómo lo hicieron, pero todavía no era nada comparando lo que Él sufrió. Ahora,
Él sufrió para que tú tuvieras sanidad física también. 2000 años atrás, Cristo Jesús llevó tus enfermedades. Ahora, Él llevó también nuestros pecados. Y en estos momentos yo quiero hacer una oración con todas las personas, con esos jóvenes, esas jovencitas y todas las personas que me han estado oyendo en este programa, que yo sé que el Espíritu Santo les ha llamado la atención, el Espíritu Santo los ha tocado, y ahora el Espíritu de Dios está tocando la puerta de tu corazón. Haz esta oración conmigo. Abre tu corazón y repito esto. Dios, en este día he oído tu palabra. Repítelo conmigo. He oído tu palabra. Creo con todo mi corazón que Cristo Jesús es tu Hijo. Él murió en la cruz por mis pecados. El tercer día resucitó de los muertos para darme vida eterna. Y en este día de hoy, yo declaro con mi corazón y confieso con mi boca que Cristo Jesús es mi Señor. Gracias, Padre eterno, porque hoy he nacido de nuevo y soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Te felicito y bienvenido a la familia de Dios. Llama a ese número que está en tu pantalla para que tú nos des tu testimonio. Aquellas personas que están por radio, puedes llamar a ese número que está. Bueno, llama hasta después. Se nos acabó el tiempo. Se despide de ustedes Ricardo Escobedo con Fe Victoriosa. Bendecidos. Oh, muy feliz. Sé que soy un redimido y soy feliz.